Creo que me salí de mi sala antes de tiempo. Me salió un letrerito. No, sí, están saliendo todos. Hola. Hola, hola. Bueno, ahora ya tenemos, estamos casi al final. Perdonad que si vamos a atrasarnos un poquitito, pero bueno, la idea es que podamos compartir lo que hicieron, lo que trabajaron. Es una forma, una experiencia tipo resumida, pero es lo que tenemos para poder ofrecerles una propuesta de trabajo colaborativo. Empezamos con el grupo 1. Lucia, ¿tú vas a compartir o lo comparto yo? El Jamboard. Vamos a ponerlo y nosotros vamos compartiendo para que ustedes puedan ir presentándolo, ¿vale? Así vale. Queda más fácil. Lucia, ¿puedes? Grupo 1. ¿Quién va a hablar del grupo 1? Yo. Bueno, la palabra está contigo. Listo. Bueno, nosotros vamos a hablar de Carmen. Carmen es una persona joven, tiene 32 años, es graduada de Ingeniería Mecánica, pero está enseñando en una escuela de educación media superior. Y como muchos docentes que entran a las instituciones de educación media, bueno, a los colegios, esta docente está enseñando física y matemáticas, que son asignaturas que vio fuertemente en su formación profesional, pero además está enseñando ciencias sociales. Es una persona, ocurre mucho en las escuelas públicas, suele ocurrir mucho que termina enseñando proyectos, ética, religión, ¿cierto? Asignaturas para las cuales no están preparados, y además no tiene formación como licenciada, es ingeniera, entonces se ha visto enfrentada como unos retos allí bien particulares en su labor docente. Estábamos hablando, no la alcanzamos a escribir, pero entonces estábamos hablando de quién más es Carmen aparte de ser docente. Carmen vive sola, es soltera, tiene parejas múltiples y no tiene hijos. Y lo poníamos en estos términos porque también decíamos, bueno, es que Carmen es persona y muchas veces quién es esa persona también afecta o influye en la manera como relaciona con sus estudiantes y cómo sus estudiantes las perciben. E incluso como la institución la percibe o como los padres la perciben, y todo eso termina siendo parte de, pues, de la relación allí. ¿De qué habla Carmen? A menudo se queja de la cantidad de actividades que tiene que realizar y de cómo eran las cosas cuando ella era estudiante. Son el tipo de cosas que a veces le dice a sus estudiantes. Cuando yo estudiaba, las cosas eran así. Cuando yo estudiaba, a mí me exigían más. Veía más materias. Se veían otras cosas. ¿Qué hace? Prepara sus cursos como antesala para la universidad, pero como lo suyo es la ingeniería, de alguna manera ella asume que sus estudiantes también se están preparando para eso. Y como su fuerte son las matemáticas y la física, entonces hace mucho énfasis en esas asignaturas. De alguna manera también desconoce el hecho de que algunos estudiantes tal vez no quieran ser ingenieros ni científicos. ¿Qué oye? Escucha las quejas de sus estudiantes, quienes se quejan de que sus clases son muy difíciles, del odio de los estudiantes hacia las matemáticas, y escucha que a menudo los estudiantes no entienden, pero prefieren no preguntar. Siente que está trabajando para algo distinto a lo que estudió, se siente subempleada, no se siente preparada para dictar asignaturas del área de ciencias sociales y está trabajando con adolescentes, perdón, ay, no, aquí no veo qué más decía, con adolescentes, y pues eso está fuera de su área de dominio. ¿Qué ve? Ve que los estudiantes, ve a los estudiantes como alguien a quien tiene que transmitirle sus conocimientos, como en una perspectiva muy tradicional de lo que es la educación, ¿no? Yo estoy aquí, les transmito, yo les deposito mis conocimientos. Percibe a los estudiantes como poco comprometidos y desinteresados, los ve inmaduros y detecta que hay muchas falencias en su formación previa,
que no saben cosas que deberían saber. Como persona tiene miedo a quedarse allí, quedarse enseñando en ese colegio, a no poder ejercer su profesión, a no tener acceso a una mejor remuneración. Le preocupa no poder romper la brecha de género porque de alguna manera en su carrera son pocas las mujeres y siente que esa ha sido una de sus dificultades para acceder al campo laboral. Le preocupa en términos generales su futuro. Creo que no hay nadie aquí a quien no le preocupe. Desea un trabajo en su área y estable. Otra de las dificultades actuales de salir a trabajar. Preferiría, si le toca ser docente universitaria y no docente de colegio. Quisiera poder trabajar con sus estudiantes. Asuntos que ella ha detectado que han afectado su propia experiencia laboral y profesional. De alguna manera es como una docente. Perdón. Constanza, perdona un minutito, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no, tendrías que ser un poquitito más rápida, porque si no nos va a dar tiempo de escuchar a todos. Entonces la idea es que en pocos minutos cada grupo, porque la idea, lo importante de esto es el haber hecho el trabajo colaborativo entre ustedes. Y claro que nos interesa y lo tenemos aquí a todos la presentación, pero que nos puedas resumir un poco más la presentación. Puede ser, ok, vale, Bettina. No, tranquila. En términos generales está bastante frustrada con su situación actual. Entonces, pues me imagino que su ejercicio docente termina viéndose afectado por esas frustraciones. Sin embargo, tiene unas perspectivas como de trabajar también cosas distintas y creo que por allí puede ser la manera como ella pueda asumir un nuevo lugar como docente. Si quieres, pasamos a la siguiente etapa. Sí. Lucia le está poniendo ahí. Lucia, eso. Listo. Como es docente de física, matemáticas y ciencias sociales y trabaja con adolescentes, hay varias posibilidades en las cuales ella puede trabajar todos contenidos de todas esas tres áreas de manera innovadora para generar mejores posibilidades de aprendizaje en los estudiantes. Ella puede, por ejemplo, hacer un proceso de orientación a nivel socioocupacional a partir del reconocimiento de su propia situación, de la situación actual del profesional que sale a buscar trabajo. Y le permitiría también empezar a reconocer esos otros intereses de sus estudiantes que son diferentes de la ingeniería. Podría trabajar con proyectos y esto lo veíamos como en dos líneas. Podría ser una articulación de las diferentes ciencias exactas que ella da, física y matemáticas, por ejemplo, para promover en los estudiantes un aprendizaje en el que ellos puedan identificar la utilidad de esos aprendizajes, que es una de las dificultades que se presentan en el aprendizaje de matemáticas, y es que parece ser un mundo de números, un mundo de fórmulas que no me sirven para nada y que no me van a servir nunca para nada, y permitiría, por ejemplo, articular no solo la física con la matemática, sino con la vida real, con los aparatos que tienen en casa y todo esto. Y trabajar también en articulación por proyectos de sus áreas en ciencias exactas con las áreas en ciencias sociales, que le permitiría tener discusiones, por ejemplo, alrededor de la filosofía, de la ética, del lugar de la pregunta filosófica en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. Y temas de la ética, por ejemplo, del ingeniero o de la persona que trabaja en ingeniería con respecto al medio ambiente y a estas otras discusiones. Entonces, y a la solución de problemas sociales a partir de áreas distintas. Entonces, pues es como lo que pensábamos así, grandes rasgos. Muchísimas gracias, Constanza. La idea después, si ustedes quieren, estos todos tienen acceso al Jamboard y pueden ver y leer con más tranquilidad qué es lo que los grupos trabajaron, porque seguramente hay cosas muy interesantes, principalmente en las acciones de soluciones. Entonces pueden tener el acceso a eso. Ahora pasamos al grupo 2. ¿Quién va a presentar? Grupo 2, no, grupo 3, perdón. Ok, buenos días, voy a presentar. Si puede ser más resumido, te agradezco para que dé tiempo de todos. Ok, claro que sí. Bueno, en general nosotros es una profesora de 35 años, la materia es investigación educativa. Lo que habla, pues socializa la experiencia docente, comparte estrategias con sus iguales y, bueno, comparte la resolución de problemas. ¿Qué hace? Se adapta, planifica, crea nuevas estrategias de aprendizaje. ¿Qué siente? Bueno, esperanza
es primer momento, pero también incertidumbre, entusiasmo, miedo, soledad, estrés y obviamente mucha expectativa. ¿Qué ve? Desconocimiento de herramientas colaborativas por parte del estudiante, falta de comunicación y compromiso, así como de motivación y obviamente una dificultad en cuanto al acceso a Internet. En la parte de necesidades, nosotros identificamos pues el implementar metodologías de trabajo colaborativo y la innovación de práctica docente para este proceso de aprender enseñando. En la parte de esfuerzos, aprender nuevas herramientas, igualdad de oportunidades en el sentido estricto tecnológico también, y pues definitivamente actualización docente. Que oye, pues que los alumnos, desde el punto de vista de los alumnos, lo comentábamos, ¿qué es lo que ven ellos? Bueno, hablan de regreso a la normalidad, a las clases presenciales y necesidad de acompañamiento o el feedback. La siguiente parte va a explicar mi compañera, la maestra. Ok, pues bueno, en la etapa 2 nosotros quisimos ejemplificarlo y bueno, nosotros hablamos de la exposición oral en los estudiantes que muchas veces en lugar de contribuir a un trabajo en equipo, pues lo que hacen es segmentar la información, ¿no? No es algo como común. Entonces lo que nosotros hicimos fue que el docente va a conformar equipos de 4 o 5 estudiantes, de los cuales realizará una lectura previa al tema posterior a su exposición. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, los estudiantes van a realizar su exposición a través de Google Docs, que es una herramienta colaborativa que les va a permitir a ellos trabajar en tiempo real de manera remota. Y además, no existe orden de participación, sino que el docente va a ser quien ponga ese orden. ¿Para qué? Para que el estudiante no lo vaya fragmentando, sino que todos tienen que saber todo para que en cuanto termine el tiempo de un compañero pueda seguir y puedan ir complementando, ¿no? Entonces sería como la estrategia que propondríamos nosotros para generar realmente un aprendizaje colaborativo. Esa sería la participación de nuestro equipo. Está cerrado su micrófono, maestra Betina. Muchísimas gracias a todo el grupo con la producción que hicieron. Y ahora pasamos al grupo 4. Grupo 4, sí, señora. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan. Perdón, gracias. Bueno, contextualizamos primero, es un docente, Juan, 54 años, lo cual quiere decir que es una persona que ya tiene bastante experiencia seguramente como docente en áreas de matemáticas. Elegimos estas asignaturas de ciencias básicas básicamente por la dificultad que se presenta en la mayoría de los programas al momento de desarrollar el contenido. Para contextualizar las características de lo que siente, oye y ve, hay que poner primero en contexto que nosotros pensamos en un docente tanto como su rol de docente, también como persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué oye? Preocupación por parte de los alumnos, ¿cierto? Que no se pueden conectar, hablando pues como en esta época de pandemia y de virtualidad, que no tienen los equipos, que no les alcanza el tiempo para los trabajos, como si el docente sí le alcanzara, que otros docentes dejan muchas tareas, que la situación de salud económica o familiar que presentan o que están pasando en este momento pues les dificulta. Esas son como algunas cosas de las que oyen. ¿Qué sienten? Pues sienten estrés, como cualquier ser humano en este momento, creo que sienten estrés de la situación por la cual estamos pasando. Interés y preocupación por el estudiante, tanto a nivel personal como a nivel disciplinar o a nivel de la asignatura. También siente miedo, tiene expectativas respecto a lo que va a ocurrir, no solamente con su quehacer, sino también en su vida cotidiana. Mantiene la esperanza, que creo que eso es un pilar importante de los docentes, mostrar a los estudiantes y mantenerse estables para que ellos también se sientan tranquilos cuando desarrollan sus sesiones, sienten optimismo y pues sienten también, como les mencioné hace un momento, un poco de incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. ¿Qué ven? Ven oportunidades, siempre ven oportunidades de mejora, tanto en el estudiante como en las metodologías, como en las herramientas, en todo ven oportunidades, ven espacios para los nuevos aprendizajes y creo que esta pandemia nos sirvió a todos para eso justamente. Ven nuevas metodologías y herramientas de enseñanza y este tema de coach es porque ve la posibilidad de, no sé, cómo retroalimentar positivamente a los estudiantes para mantener su interés en la asignatura. ¿Cuáles son los esfuerzos? Bueno, de capacitarse y actualizarse continuamente.
Por eso mencionamos que es una persona de 54 años que seguramente viene de un modelo un poco más tradicional y actualizarse en estas herramientas virtuales es sumamente importante. Generar empatía con el estudiante, sobre todo en estas áreas de matemáticas que digamos que entra en reversa desde el primer semestre, entonces sería importante generar esa empatía. Y una estrategia de enseñanza para todos hace referencia a que sobre todo en estos momentos de pandemia no todos tienen las mismas oportunidades, es decir, no todos tienen un computador, no todos tienen el mismo acceso a internet, no todos tienen la misma velocidad de conexión, entonces ese tipo de estrategias de enseñanza deben ser muy incluyentes para los estudiantes, sobre todo en este momento. ¿Qué habla? Pues primero es un docente motivador, ¿sí? Habla de cómo superar los inconvenientes, es decir, es resolutivo respecto a lo que oye, lo que le comentan los estudiantes, y cómo aplicar las matemáticas y la importancia de las matemáticas en la vida diaria, pues hablando netamente de su profesión y de su quehacer disciplinar. ¿Qué hace? Orienta a los estudiantes, aprende continuamente y también disfruta viajar, por eso hablamos de que también hay que tener en cuenta al docente como persona, no solamente como su rol de docente, ¿bien? O a Juan más bien como persona. ¿Qué necesidades tiene? Necesidades de superación continuamente. Creo que todos tenemos esas necesidades, incluso está dentro de la escala de necesidades básicas para los seres humanos. Necesidades de logro. Mencionamos hace un momento que las necesidades de autocuidado también son muy importantes. El cuidado de la voz, el cuidado de no sé, las posturas, de que las herramientas que utilice sean las adecuadas. Salud mental también es importante para para el docente. Recuerden que también, pues Juan está sometido, como cualquier ser humano, a estrés y en esta época, estando encerrado en su casa, probablemente sea peor. Necesidades de camaradería, de empatía con sus coetáneos y con su equipo de trabajo. Y no alcanzo a ver la última, de compromiso por parte tanto de los estudiantes como de la institución y de sus mismos compañeros. ¿Listo? Esa sería básicamente la etapa 1 del docente. Pasamos a la 2, por favor. Gracias. Entonces, bueno, el problema que pusimos es cómo evaluar a un estudiante en matemáticas. No queríamos hacerlo de la manera tradicional. Hablamos de estudiantes de primer semestre y contextualizamos estos estudiantes porque sabemos que muchos de los estudiantes que vienen o que ingresan a algún programa educativo, alguna carrera, ya vienen con algunas dificultades en sus bases de matemáticas desde la preparatoria, desde la secundaria o desde el bachiller, como lo llamamos en Colombia. Entonces, es cómo evaluar a los estudiantes que están cursando matemática. Entonces, primero, hablamos de un proyecto de investigación, ¿sí? Como para mencionar que es poner en práctica los conceptos de matemática, es decir, colocamos etapas donde el estudiante debe investigar, debe consultar, debe saber cómo funciona y para qué son las matemáticas y tener como unas líneas, por eso colocamos la palabra investigación. Y es cómo aplico yo las matemáticas en la vida diaria, ¿sí? Usa una herramienta móvil que ponga en práctica también las matemáticas y los problemas o los problemas matemáticos en la vida diaria. Y esta herramienta móvil hace referencia a que la persona lleva consigo el problema, es decir, cómo resolverlo, coloca el problema y él mismo lo resuelve. Una bitácora para el análisis de los errores. Bueno, ya les explicamos esa. Y exposiciones de los temas, digamos que bueno, hablamos hace un momento que especializarlos no, pero que los estudiantes se vuelvan expertos en alguna temática donde ellos puedan dominar y jugar el rol del docente para exponerlo a los estudiantes, que si bien es una estrategia tradicional, esta lo que nos permite es que con las herramientas virtuales que estamos utilizando ahora, pues también el estudiante se ponga en los zapatos del docente y sepa cuáles son las ventajas y las dificultades que tenemos para poder orientar algunas de las sesiones de clase y sepamos también cómo podríamos aportar a que esto se desarrolle. Listo, Priscila, no sé si nos quieras aportar un poco con el tema de la bitácora del análisis de errores. Tal vez lo que hablábamos rápidamente es que el estudiante pudiera ir llevando más allá de su cuaderno de prácticas, un cuaderno donde cada vez que el docente explica o resuelve las prácticas que ha dejado o los ejercicios que tienen como tareas y demás, él pueda ir haciendo como un análisis de qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal, qué debería mejorar para la próxima vez o en qué puntos del contenido que se está estudiando tendría que profundizar y cambiar o buscar apoyos. Pero un poco como esa parte más de metacognición o estrategias de metacognitiva que le ayuda al estudiante a ir tomando conciencia de su propio proceso de aprendizaje en matemática.
Gracias. Áudio, Bettina, o áudio. Muchísimas gracias al grupo. La verdad que fue muy interesante escucharlos a todos. Y obviamente, ¿no?, que lo ideal sería que pudiéramos dialogar y cambiar ideas y preguntar y poder pensar más juntos sobre todo lo que están proponiendo y lo que están trayendo. Generalmente cuando usamos esta metodología en clase, la usamos durante más tiempo, entonces se puede ir haciendo las cosas de a poco a poco, y ahí podemos dialogar más sobre, por ejemplo, el mapa de la empatía. Es una clase sola que las personas lo preparan, e inclusive la metodología nos dice que podemos hacer trabajo de campo. Entonces, por ejemplo, la persona va a crear, el grupo va a crear una persona, y después el propio grupo puede entrevistar personas para poder traer más elementos. Entonces son trabajos que se pueden incrementar para hacer todo este proceso de una forma mucho más interactiva y dialogada y participativa, ¿no? Pero no es nuestro caso aquí. La idea nuestra era que ustedes pudieran participar y ver cómo funciona un taller en este sentido. Una cuestión que me parece que es muy interesante, que nosotros estábamos hablando aquí con Carla y Lucia, que es el tema de la necesidad que todos tenemos de poder encontrar personas y poder dialogar sobre temas que nos son muy caros, ¿no? Que el tema de la docencia y todo esto que todos hacemos parte, y la relación que existe de todo esto con el abandono en los contextos educativos. Entonces, esa fue nuestra intención, ¿no? Poder que las personas puedan dialogar, practicar, conversar, y así poder pensar un poco más a fondo cosas que nos preocupan y las tenemos presentes. No sé si Carla o Lucia quieren decir alguna palabra. Carla. Carla fue... Ahora. Sí. Un resumen con una nube de palabras, lo que han dicho aquí, como todo quién son las personas, como Carmen, Juan, una profesora de 35 años, y todo lo que sienten y están haciendo. Entonces, como una metacognición o un resumen de qué tenemos o qué podemos hacer aquí con la actividad. Entonces, creo que ha quedado como muy relevante aprendizaje colaborativa, innovaciones, estabilidad, empatía, frustraciones, dudas, incertezas, oportunidades. Entonces, todo esto cómo constituyen nuestro hacer, nuestro pensar, y bueno, una posibilidad más también para utilizar con los alumnos Tagu, Word Art, como una herramienta para poder sintetizar y al mismo tiempo hacer los trabajos que necesitamos. Bueno, gracias, Carla. Sí, la idea nuestra también fue poder presentarles algunas herramientas que nosotros utilizamos en nuestra práctica docente para tratar de promover actividades colaborativas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Mañana nos encontramos otra vez. Mañana tenemos la charla del profesor Francesc Pedró, que es el representante de la UNESCO para la educación superior. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, nos puede mandar al email de la red guía, y vamos a tratar de contestarles a todos. Y muchísimas gracias por participar, por estar aquí. Y bueno, fue muy lindo poder estar. No sé si alguien quiere decir alguna palabrita rápida, así para poder terminar, porque ya son 15 minutos de atraso que vamos. Muchas gracias. Bueno. Perfecto. Un gusto conocerles. Hasta luego. Hasta luego, Laura. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Esperen un poquitito que voy a sacar una foto. Esperen. Gracias. Ya tenemos registro. A ver, saludando a todos. Ya, muy bien. A ver, alguien más está ahí que entró ahora. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. A todos. Gracias. Hasta luego, gracias. En la tarde es a este mismo enlace. Ok, perfecto, gracias. Al mismo grupo.
Por la tarde es otro enlace, ya lo deben haber recibido. ¿Sí? Ya. Voy a buscar. Gracias. Gracias, hasta luego. Jaqueline, tu parou de gravar? Isso, eu preciso que todos vocês fechem o vídeo para eu poder compartilhar a tela, por favor. Obrigada. Acho que tem que fechar o vídeo, Betina. Ah. E a Lúcia saiu. Deu um erro no compartilhamento, não tem problema, era só o slide final. Muito obrigada. Tá, oi, Jaque. Oi. Ah, vamos nos ver um pouquinho. Viu? Jaque, assim, ó, o áudio, a gravação essa que tu fez aqui ficou no teu computador, é isso? Sim, está gravando, professora. Deixa eu encerrar, por favor.